La arquitectura del bloque es muy importante dentro del estudio de la mecánica automotriz, y esta se refiere a las diferentes formas de acuerdo al diseño en ingeniería automotriz que el bloque posee para un desempeño específico. Cada fabricante de automóviles va a tener una arquitectura diferente, y es porque cada vehículo va para un sector específico. Hay sectores que son para el deporte, que son las carreras, la Fórmula 1, entre otros, y está el del uso comercial, donde nosotros tenemos un vehículo para nuestras cosas del día a día, y para el gimnasio, el supermercado, ir de compras o ir de viaje. También tenemos vehículos más pesados para carga y para trabajo de maquinaria. Entonces los vehículos son distintos de acuerdo al fabricante y al sector, y por eso la arquitectura cambia. También la arquitectura define cómo el motor va a funcionar. Esto nos va a permitir tener un motor más eficaz que consuma menos gasolina, y también buscan una arquitectura los fabricantes para que el motor sea más pequeño, reduciendo así su peso. La arquitectura es definida por los ingenieros automotrices. Obviamente los fabricantes trabajan en ello viendo qué pueden mejorar de una versión de motor a otra y de acuerdo al sector o nicho de negocio. Los tipos de arquitecturas pues son definidos como la lineal, en B, boxer, W, BR, rotativo, que también se le llama Wankel, y también tenemos el radial. Un punto importante acá es que cuando se construyen motores con varios cilindros, se busca en ingeniería automotriz que las explosiones que ocurren dentro del bloque sean balanceadas para tener así un mayor equilibrio. Como lo vimos en videos anteriores y veremos en futuro, las explosiones van a depender por el fabricante y no todas son secuenciales. Las explosiones, como lo vimos, es parte del ciclo Otto y ocurren dentro del motor, y la arquitectura de acuerdo al vehículo y fabricante va a hacer que esas explosiones sean de maneras eficaces para el consumo de gasolina sea menor y el performance del vehículo sea mayor. Entonces la arquitectura, dependiendo de cuál utilicemos y el fabricante emplee, va a hacer que el vehículo resalte dentro de otros en el mercado. Iniciemos con la arquitectura lineal. Cuando hablamos de lineal hablamos de un cilindro, uno después el otro en línea, y en el caso del número de cilindros, cuando decimos que hay un motor lineal con un cilindro o dos, estamos hablando de motores monocilíndricos que solo se utilizan para desempeños de baja potencia y con espacio muy limitado, que en este caso pueden ser las motocicletas. De igual forma, en el caso de la arquitectura lineal vemos también motores de 3 a 8 cilindros en línea, y estos van para el sector de vehículos como los autos. En este caso hablamos del multicilindro, y en el mercado podemos decir que una cantidad aceptable de cilindros es entre 4 y 6, y son los más generalizados que nosotros podemos conseguir en el mercado o en el día a día automotriz. Si tú vas a la calle y ves un vehículo, posiblemente este sea de 4 cilindros o de 5 o de 6. Las camionetas que no son de tipo sedán van a tener motores lineales que pueden ser de 6 cilindros a 8 cilindros. Recordemos que entre más cilindros tengamos, más espacio va a necesitar el vehículo, porque los cilindros van a ir uno atrás del otro y la cantidad de cilindros van a hacer que el carro sea más largo y más ancho. Y por eso que cuando se busca en arquitectura algo lineal, se busca reducir, y de hecho los motores de 5 cilindros y también de 3 existen dentro del mercado, pero no en gran medida, y es porque los de 3 pues ofrecen un rendimiento menor, un espacio menor, pero obviamente la potencia disminuye. Eso lo veremos también más adelante. Sin embargo, lo que tenemos que resaltar acá es que entre 4 y 6 es una buena medida que vamos a conseguir en nuestro día a día. Cuando hablamos de cilindros también hablamos de este tema. Esta es la estructura del motor, el cigüeñal, la biela y el pistón. Entonces el cilindro es por donde el pistón se mueve, y esto, si lo sumamos uno atrás del otro, vamos a ver un motor grande, y aquí pues vemos un motor de 4 cilindros, un cilindro después del otro, y eso implica un tamaño. Entonces un motor de 3 cilindros va a ser menor que el de 4, el de 4 va a ser menor que el de 5, el de 6 y el de 8, y lo que buscamos en ingeniería automotriz es reducir los componentes para reducir costes, reducir el peso, pero mejorar la eficacia de movimiento y también el consumo de combustible. También podemos hablar de que cuando tenemos motores más largos, el motor va a ser más grande, pero también el cigüeñal va a ser largo, y eso lo que va a significar que las vibraciones se puedan producir más. Entonces vamos a tener un vehículo que puede ser potente, pero las vibraciones que nosotros vamos a recibir por las explosiones internas, por tener los cilindros uno atrás del otro, va a ser mayor, y también corremos el riesgo de que el cigüeñal se rompa o se deforme rápidamente, y más en medida que un motor de 4 cilindros. Entonces ten esto en cuenta cuando estés revisando los vehículos y viendo la arquitectura del motor que estás viendo en tu taller. La otra arquitectura es la arquitectura en B. Tenemos de hecho una B4, le coloco el asterisco porque esa B4 es para motores que son de motocicletas, es específica, pero hay motores de vehículos automotores que tienen la arquitectura B6 y B8. También tenemos B10 y B12, pero B6 y B8 es la más comercial, y cuando digo comercial es la que nosotros vemos en el día a día cuando salimos a la calle. B6 y B8 son utilizados mucho para vehículos que son camionetas, las que no son tipo sedán. Las
sedán son los carros más pequeños, pero la camioneta, que son 4x4, de muchas otras marcas, siempre tendrán a tener motores V6 o V8. Y la estructura en arquitectura va a ser como sigue acá: un bloque de motor, otro bloque de motor, un bloque, el otro bloque. Aquí pues no se ve que esté inclinado porque lo tapan los diferentes accesorios del motor, pero internamente, si le hiciéramos el corte transversal, vamos a ver que tiene una simbología como la V, y es un pistón, el otro pistón, tomados con el mismo cigüeñal. Otra característica de la arquitectura en V es que pueden estar a 60 o a 90. Esto es en grado. Entonces vamos a tener que esta diferencia en ángulo va a ser a 60-90. ¿Esto en qué va a repercutir? Que el performance del motor va a ser diferente. Obviamente el espacio también va a ser diferente, y fue una arquitectura que tomó un fabricante y esta la tomó otra. Entonces es buscar la manera de cómo hacer efectivo con el paso del tiempo el motor. De igual forma, esta arquitectura en V a 60 o a 90 lo veremos más adelante en otro video, y vamos a ver cómo es el desempeño de las explosiones y el cigüeñal. La arquitectura VR. En estos motores pues los cilindros se cruzan, o podemos decir que se entrecruzan como si fuesen una V. El ángulo pues es más reducido, y el ángulo que está acá es de 15 grados. Esto lo que da en perspectiva es que tenemos un motor que parece en línea, pero es en V. Si lo ves, es como una especie de V, pero la V está interna. Aquí pues pareciera que tenemos una V, pero la V, cuando tú le haces un corte transversal, se denota más. En su arquitectura tenemos un pistón, el otro pistón, y esa separación de 15 grados hace que el motor tenga en un mismo bloque, recordemos, esto es un mismo bloque, dos pistones. En el caso contrario, voy a regresar, veíamos que teníamos dos bloques separados. En este caso, la arquitectura VR permite que con un solo bloque podamos tener dos, lo que va a hacer que el motor o el bloque sea más corto, y de hecho reduce el sistema en línea. Si nosotros analizamos este motor, vamos a ver que tiene 1, 2, 3 cilindros, pero si colocamos este en línea, vamos a tener 4, 5, 6 en línea. Sin embargo, el motor hubiese sido más largo, lo cual ocupa más espacio. Lo que se hizo en arquitectura de bloque fue, en vez de tenerlo nosotros en línea, porque no lo metemos todos dentro de un mismo bloque, y lo que hacemos es que anchamos un poco más, dándole espacio necesario para las galerías, pero colocando otro bloque, pero no lo podemos colocar de manera recta. Y cuando me refiero a la manera recta, me refiero a que un pistón que sube y baja de manera vertical. En este caso, el pistón va a bajar de manera angular, pero lineal dentro de su cilindro. Eso lo que permite es tener más cilindros en un bloque. Reduce el costo, reduce espacio, reduce peso, y es una arquitectura que se utiliza en motores actualmente. Es un híbrido del lineal y la V. Entonces la arquitectura ha ido evolucionando para que tengamos motores de este estilo. Obviamente, entre más cilindros tenemos más potencia, pero también hay mayores costos cuando lo llevemos a mecánica, por alguna reparación, por algún mantenimiento, etcétera. Entonces ganamos por un lado, y pues tenemos otros desafíos de costos en otro. Sin embargo, cuando compras un carro que tenga una arquitectura con un bloque VR, estamos hablando de una arquitectura muy buena, una arquitectura que tiene un buen desempeño, y es una combinación de la arquitectura lineal con la arquitectura en V. La arquitectura W, estos pues son motores que vienen de la aeronáutica específicamente, son motores que tienen una combinación de la arquitectura VR pero con bloques separados. Eso va a permitir tener mayor número de cilindros ahora en dos bloques, y pues eso va a permitir mayor potencia, entre otros. Existen motores que tienen esa arquitectura y pues tienen el famoso W8, W12 y W16. Esta que vemos acá es una arquitectura W, esto es un bloque, y del otro lado pues no se ve en la foto, pero está la otra parte de este bloque que es muy similar. Entonces aquí tiene 4 cilindros y el otro lado tiene 4 cilindros, lo que forma 8 cilindros. W8, imagínense W12, ahora imagínense W16, tenemos 8 cilindros de este lado y 8 cilindros del otro lado, en esa arquitectura que aprovecha espacio. Obviamente el motor va a ser más potente, también más pesado, pero hay una combinación que se busca en ingeniería automotriz, donde los materiales se reducen para hacerlo menos pesado, a pesar de que tenga gran cantidad de cilindros, entre otros componentes. Hay una gran combinación de arquitecturas que se ha ido mejorando. Fíjense cómo ha evolucionado. También tenemos la arquitectura de Boxer. Es una arquitectura que no se utiliza en el día a día, pues no es tan común. Creería que pues algunos vehículos que pudiesen estar en otros países de Europa o América pudiesen tener una arquitectura de este tipo, pero es muy costosa, y si algún vehículo la tiene, pues es un vehículo muy ancho, muy viejo,
viejo, pero no es una arquitectura que se utiliza de manera actual. A esto le llamamos motores que están en arquitectura a 180 grados. Lo que va a pasar es que ahora los pistones no trabajan de manera vertical, sino que horizontal, y eso permite pues reducir espacio hacia arriba, pero ahora gana espacio hacia los lados. Entonces el motor no es tan alto, pero ahora es ancho, pero también es pesado. Entonces los motores que tienen esa arquitectura de boxer son utilizados sobre todo en vehículos como la Subaru. Si ves un Subaru, pues estos tienen esa arquitectura que funciona con 4 cilindros, y hay los del tipo que utilizan 6, por ejemplo los Porsche. Entonces sí se utiliza, pero no son tan comerciales. Por eso decía, más que todo en vehículos americanos en Europa, donde pudieses ver ese tipo de vehículos donde el costo pues es un poco mayor porque la arquitectura no es tan comercial. Entonces los Subaru pueden tener una arquitectura boxer donde van a tener 2 cilindros de este lado, 2 cilindros del otro, y moviéndose de forma horizontal. Y si trabajamos en este caso puede ser una arquitectura de boxer 6 donde tenemos 3 cilindros de un lado y 3 cilindros del otro, que es el ejemplo que les daba, que es el Porsche. Lo bueno que tiene este motor es que se consigue llevar el centro de gravedad más abajo, lo que favorece que el vehículo sea más estable. Por eso es que los Subaru corren bastante, tienen buena estabilidad tanto en recta como en curva. Tampoco son vehículos de uso tan comercial. No vas a ver un Subaru para ir al gimnasio o un Subaru para ir al trabajo, dependiendo, como lo digo, de la clase social, y pues que obviamente los costes de un Subaru y un Porsche no pueden ser iguales y nunca lo serán a un auto comercial que puede ser una B o un Toyota, entre otros. Pero ojalá en los talleres donde tú vayas a trabajar consigas una arquitectura del tipo boxer, porque sería una arquitectura interesante para revisar en el taller. Ahora, la arquitectura radial es una arquitectura exploratoria. Fue algo que se utilizó basado en lo que tenían los aviones. Pasa que el motor es de este tamaño, es grande. Si vemos los motores de avión, aquí está la hélice y tenemos esas partes acá que son los pistones, y vamos a ver que los pistones pues se mueven de manera radial con su eje, que es donde está el cigüeñal, que permite a su vez hacer que gire el aspa del avión. Entonces es una arquitectura que obviamente tiene una gran cantidad de fuerza, reduce mucho espacio, es un poco más liviano, y podemos ver motores radiales en vehículos, y esos carros pues, que utilicen ese tipo de arquitectura radial pues no son ni comerciales, y como lo indicaba pues son del tipo experimental. Entonces es muy poco probable de que te consigas esto en el taller en el día a día, pero sí es interesante saber que pues existen esas adaptaciones que a veces los mecánicos intentan hacer para ver cómo funciona y qué potencia pudiese tener. La última arquitectura que podemos tocar es la rotativa del tipo Wankel. Esta arquitectura del tipo Wankel la utilizan muchos vehículos, en específico los Mazda. Tenemos un ejemplo aquí, el Mazda RX8 es un vehículo que sí es comercial, sí lo podemos ver, digamos que mayormente en Europa y en América, muy poco dentro de Latinoamérica, pero sí se consigue obviamente, y su arquitectura es diferente. Ya no utilizamos pistón, todo es reemplazado. Aquí estamos hablando de un eje, piñones, engranajes, y la arquitectura ofrece lo mismo que el ciclo Otto: tener la admisión, la compresión, la explosión y el escape. Obviamente, como lo pueden observar, existe mucho roce dentro del vehículo. Esto necesita que el motor esté siempre lubricado en su parte del bloque, pero es una arquitectura que tiene un alto nivel y un alto costo. Pueden darse una vuelta en YouTube, también revisar la parte del Mazda RX8, los valores y los precios de ese vehículo, y pues cuánto costaría un motor que tenga esa arquitectura de Wankel. Obviamente es una arquitectura novedosa, entre comillas, porque esto ya tiene mucho tiempo. Esa arquitectura pues de hecho fue baneada en su momento para vehículos deportivos porque alcanzaba una alto performance, y pues nadie quiso utilizarlo, no por lo malo que fuesen, para nada, una arquitectura muy buena, sino que era una arquitectura que pues solapaba las otras arquitecturas. Entonces lo que tú consigues comercialmente en el día a día en los talleres son motores en línea con esa arquitectura. También te consigues con la arquitectura B, también te consigues con la arquitectura BR, y esas son las tres arquitecturas que son trabajadas en un taller mecánico. Pero trabajar con un motor que tenga una arquitectura rotativa como la Wankel es muy poco probable. Por eso indicaba que en Europa y en América sí es muy puntual que consigas esto. En Latinoamérica pues habrán casos donde se consigan, pero es una arquitectura para mí muy interesante que ofrece el ciclo Otto con un movimiento muy eficaz. Si tienen la posibilidad de reparar un Mazda, específicamente el RX8 que lo tiene, sería muy bueno porque ver esta arquitectura es ideal. Y con esto pues finalizamos la arquitectura de bloque, donde podemos observar diferentes tipos de arquitectura y las que nosotros podemos conseguir en el día a día.